Escucharemos en nuestro idioma. Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. C'è una voce che risuona all'improvviso nella vita di Abramo. Hay una voz que resuena de repente en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que le parece absurdo, Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria, una voz que lo alienta a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, futuro diverso. un futuro diferente. È tutto sulla base di una promessa di cui bisogna solo fidarsi. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Fidarsi di una promessa non è facile, ci vuole Confiar en coraggio. una promesa no es fácil, se necesita valentía. Abramo si fidò. Y Abraham confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a observar el cielo y las estrellas. Tal vez. El Señor de hecho le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y confía en su palabra. Esto es importante. Confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por esta razón que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, judía, cristiana e islámica, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida el lugar donde ella pide encarnarse. Questa è una grande novità nel cammino religioso dell'uomo. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y Él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. E Abramo credette alla promessa di Dio. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Credette e andò. Creyó, partió, sin saber a dónde iba. Così dice la lettera agli ebrei. Así dice la carta a los hebreos, Ma si fidò. pero confió. Leggendo il libro della Genesi scopriamo come Abramo visse la preghiera. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente aparecía a lo largo de su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. La fede si fa storia. La fe se hace historia. Es más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña questo cammino, questa strada. este camino, esta vía en la cual la fe se hace historia. Dio non è più visto nei fenomeni cosmici. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, alejado,
que no pueden inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, il Dio della mia storia personale, el Dios de mi historia che guida i personal, miei que guía passi, mis pasos, che non mi que no me abbandona, abandona, il Dio dei miei giorni, el Dios de mis il días, compagno el delle mie compañero de avventure, mis aventuras, il Dio provvidenza. el Dios de la providencia. Io mi domando e vi domando, Yo me pregunto y les noi abbiamo pregunto, questa esperienza di ¿nosotros Dio, tenemos esta experiencia il de mio Dios, Dio, de mi il Dio che Dios, mi el accompagna, Dios que me il acompaña, Dio della mia storia el personale, Dios de mi historia il Dio che personal, guida i miei el Dios passi, que guía mis che non mi pasos, abbandona, que no me abandona, il Dio dei miei giorni? el Dios de mis días? Abbiamo questa esperienza? ¿Tenemos esta experiencia? Pensiamoci un po'. Pensemos un poco en esto. Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi Esta più experiencia de originali Abraham della también es storia della testimoniada por uno de spiritualità, los textos más originales de la historia il de la espiritualidad, memoriale di Blaise el Pascal. Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Este comienza así: non dei Dios de filosofi Abraham, o dei Dios de sapienti. Isaac, Dios de Jacob, no de Certezza, los certezza, filósofos y de los sentimento, sabios. gioia, Certeza, pace. certeza, Dio di sentimiento, Gesù alegría, Cristo. paz. Dios de Jesucristo. Questo memoriale è scritto su una piccola pergamena Este memorial escrito en un ritrovato dopo pequeño la sua pergamino morte, y encontrado cucito después de su all'interno muerte, di un cosido vestito dentro del de un vestido filosofo, del filósofo, esprime non expresa una no una riflessione reflexión intellettuale intelectual che un uomo que un sapiente hombre come lui sabio può como él concepire e puede fruire, concebir sobre Dios, ma esprime il sino senso expresa el vivo, sentido vivo, sperimentato della sua experimentado de su presenza. presencia. Pascal annota perfino il momento preciso Pascal incluso in señala el cui momento sentì preciso quella en el que realtà, sintió esa realidad, avendola finalmente habiéndola incontrata encontrado finalmente la sera del la 23 tarde del novembre 23 de noviembre de 1654. 1654. Non è il Dio astratto o il Dio No es el Dios cosmico, abstracto, no, è no il es el Dio di Dios una cósmico, persona, di una es el Dios de chiamata, una persona, Dio de di una Abramo, llamada, di es el Isacco, Dios de di Abraham, de Isaac, Giacobbe, de Jacob, il Dio che è certezza, es el che è Dios que es sentimento, certeza, che è que es gioia. sentimiento, que es alegría. La preghiera di Abramo si esprime innanzitutto con azioni. La oración de Uomo Abraham del se expresa sobre silenzio, todo con ad acciones. ogni tappa Hombre de costruisce un silencio, altare en al cada etapa Signore. construye un altar al Señor. Abramo non edifica un Abraham tempio, no edifica ma un templo, dissemina il sino cammino que esparce el di camino pietre con che piedras ricordano que il recuerdan transito el di Dio. tránsito de Dios. Un Dio sorprendente quando Un Dios gli fa sorprendente, visita como cuando lo nella visita figura di en la tre figura de ospiti tres huéspedes, che lui e a los Sara que accolgono él con y Sara premura acogen con e che cuidado y annunciano les loro anuncia el la nacimiento nascita del figlio de su hijo Isacco. Isaac. Abramo aveva 100 anni, Abraham tenía sua 100 moglie años 90 più o meno, y su mujer Credettero. 90 más o menos, y si creyeron, fidarono di Dio. confiaron en Dios. E Sara, sua moglie, concepì. Y Sara, su quella esposa, età. concibió a esa edad. Questo è il Dio di Abramo, Este es el Dios de il Abraham, nostro Dio che ci nuestro accompagna. Dios que nos acompaña. Così Abramo diventa familiare di Dio, capace anche Así di Abraham se hace discutere familiar con con lui, Dios, capaz también de ma discutir sempre con Él, fedele. pero siempre fiel. Parla con Dio e discute. Habla con Dios y discute, Fino alla prova suprema quando Dio gli hasta la chiede di prueba suprema cuando sacrificare Dios le pide que proprio il figlio sacrifique Isacco, a il su figlio propio della hijo vecchiaia, Isaac, al lui, hijo de la vejez, a Él, l'erede. el heredero. Qui Abramo vive la fede come un dramma, Aquí Abraham vive come la un fe como un camminare a drama, tentoni nella como notte, un caminar a tientas sotto en un la cielo noche, questa volta bajo un privo cielo di esta vez stelle. sin estrellas. E tante volte succede anche a noi Y muchas veces también nos di sucede a camminare nosotros nel buio. que caminamos en la con la oscuridad, fede. pero con la fe. Dio stesso fermerà la mano di Abramo, già Dios pronta mismo a detendrá la colpire, mano de Abraham perché ha ya visto lista la para sua atacar porque ha visto su disponibilità disponibilidad veramente verdaderamente total. totale. Fratelli e sorelle, impariamo da Hermanos y Abramo hermanos,
Aprendamos de a Abraham. pregare con fede, Aprendamos a ascoltare il orar con Signore, fe, a escuchar, camminare, a dialogare, caminar, a dialogar, fino a hasta el punto discutere. de Non abbiamo discutir. paura di No discutere tengamos con miedo Dio. de discutir con Dios. Anche dire una cosa che Incluso diré sembra una cosa que parece un'eresia. una herejía. Tante volte ho sentito gente che mi dicono, ma Muchas lei veces he sa, escuchado a mi è gente que me successo dice, questo mire, e mi sabe, sono me ha arrabbiato pasado con esto Dio. y me he enojado con Dios. Ma tu hai avuto il coraggio di arrabbiarti con Dio? Pero tú has Sì, mi tenido el sono coraje de arrabbiato. enojarte con Dios. Sí, Ma questa è me he una forma enojado. di preghiera, Y esta es una forma de oración, perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi col papà porque solo un hijo es e poder capaz de incontrarlo. enojarse con el papá y poder encontrarlo. Impariamo da Abramo a pregare con fede, a Aprendamos de dialogare, Abraham a a orar con fe, discutere, a escuchar, ma a dialogar, sempre a discutir, disposti pero ad siempre accogliere la dispuestos parola a di acoger Dio la palabra e de a Dios metterla in y a pratica. ponerla en práctica. Con Dio impariamo a parlare come un figlio col suo papà, Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, ascoltarlo, a escucharlo, rispondere, a responder, discutere, a discutir, ma trasparente, pero come de il modo figlio col papà. transparente, como el hijo con su Così papá. ci insegna Abramo Así nos enseña Abraham a pregare. a orar. Grazie. Gracias.